A mí otra de las cosas que me llaman la atención ahora que mencionaste a Trump y a Maduro es que los dos se dirigen al público a través de pajaritos. Uno por el Twitter y otro por el pajarito que le inventó Chávez, ¿no? Floreó el pajarito a Chávez, el presidente Maduro, porque dice que un pajarito le habló al oído. Pero yo creo que también Se lo nuestro chuleó. país no supo tratar este asunto por una razón. Muchos años México su voto lo vendió caro, en el buen sentido de lo que es la venta. Negoció y al final él decía, este es mi voto o me abstengo, Con ¿no? estrategia. Y hoy no. Hoy organizamos una reunión, buscamos la presidencia de la organización y eso nos compromete y nos compromete como país. Yo iría más lejos, ingeniero. Yo creo que previo a este capítulo que vimos en Cancún, teníamos una política exterior sumisa, una política exterior que no asumía un liderazgo, que efectivamente, dicho en términos coloquiales, nadaba de muertito, prefería no meterse en el conflicto, y asumir un liderazgo y asumir una postura en un sistema totalmente ideologizado, pues efectivamente trae sus consecuencias. México asumió la consecuencia, no sé si necesariamente con buen tino o mal tino, todavía no sacó conclusiones en ese sentido, pero sí, efectivamente asume un liderazgo de un grupo de países, no le alcanzó para redactar un señalamiento al gobierno de Venezuela y que hicieran las cosas de manera distinta como lo hemos visto aquí. Vaya, llevan una muy buena cantidad de muertos, de desaparecidos, de presos políticos, los opositores están en la cárcel, muchísimos. Sí hay que tomar una postura y en este sentido yo creo que México y muchos más países de la región deberían de asumir esa postura. Sin embargo, también hay que asumir la consecuencia, ¿no? Estás alejándote de un bloque ideologizante y sumándote porque la consecuencia natural de esta toma de decisiones que nos vieron como el portavoz de Estados Unidos, ¿no? No, por supuesto. Hay que asumirlo, ya el se hizo. discurso de Maduro, al final, fue muy duro por una razón. Dice, es que van tras mi petróleo. Claro. Yo tengo más petróleo que México. Y además, si señalas los errores de allá afuera, entonces asumes que cualquiera de afuera asuma los tuyos y entonces nos dieron la ventaneada de la vida, ¿eh? Ahí está el problema, porque justamente eso fue la doctrina, o es la doctrina Estrada, que fue de Genaro Estrada, secretario de Relaciones Exteriores con Pascual Ortiz Rubio en 1930. Por cierto, la publicó el 27 de septiembre, fecha en que cumple el periódico años de ruta. Bueno, pero esta Yo creo que doctrina, el New York Times. pero esta doctrina es la no intervención, ¿no? Y la autodeterminación de los pueblos. Si, aunque muchos dicen que es una doctrina ya muy vetusta, muy obsoleta, si uno se va a meter con otro país, entonces que México también asuma las consecuencias. Y en este sentido, lo que dice Trump de México, cuidado con que los muertos que hay todos los días aquí, entonces no nos desgarremos las vestiduras. Espantes, porque por un lado, si queremos y alzamos la voz en contra de un presidente legítimo o ilegítimo, pero alzamos la voz, pero no permitimos que el de enfrente nos alce la voz a nosotros. Pero antes, cuando menos, se esperaba a ver cuál iba a ser. Se cuidaban los tiempos, ¿no? No, Y esperaban se- a ver y se qué, consensa. Es para que dónde iban a ganar, ¿no? México perdió el liderazgo que tenía. Ese es el que perdió. Que tenía en el año de 1900, desde los 60 hasta Acuérdense del grupo 1980, Contadora. ¿no? 90. Con Veloz Que fue- por el amor. Que fue- Y siempre respetando la no intervención, La no intervención. hasta donde llega Claro, eso, ¿no? Pero había pronunciamientos, Había pero en pronunciamientos conjunto. y pronunciamientos políticos. Y no se aventaba diplomáticos. solo, Así es. porque a fin de cuentas esta ocasión fue solo, pretendiendo que lo iban a respaldar y pues no fue así. Pero es que eso se arma antes, Carmen. Sí, me queda Se claro, se con mandan- una estrategia. Antes, se mandan durante y después. Se mandan las firmas antes, se ve el texto, se acomoda de tal forma que solamente se llegue Le ahí a ganaría hacer el protagonismo protocolo. a... Es que lo último No que dijo conoce. Videgaray Sí, salió al ignorancia. final todavía a continuar el pleito. Se siente autosuficiente. No, o Ahora, sea, aquí destacó el bajísimo nivel de la canciller de Venezuela. Es más, no, pero ya es. No, ya, ahorita No, ya la se con remitió. Conde No, Rao, ahorita con no salió sé ella. qué cosa. Está en la fila Claro. para llegar a sustituir al Aunque se pajarito equivocó, este. que dijo que iba a renunciar en diciembre, ¿no? Cuando Donde tenía- consiga un pajarito esta mujer que le dé el apoyo No, bueno. yo creo que ya lo consiguió, va a ser y vas a ver cómo la van a empezar a candidatear para la siguiente. ¿eh? Bueno, pues la tipa con un léxico, porque tú puedes decir lo que quieras, en otras palabras, con un léxico bastante pobre, muy arrogante, Es muy elocuente, ¿no? Esta mujer. En la postura a la que fue mandada a hacer, acá las circunstancias, la verdad es que a ella le funcionó muy bien,
se retiraba todos los días y el otro día amanecía ahí en las sesiones. Y a Venezuela le fue bien a el gobierno de Venezuela. Es lo que te digo, es como Pero el sí caso, salió raspado, sí el salió caso de la raspado, ¿no? Sí sospecha están de los que ojos ahí. alguien engaña a la pareja y va y lo verifica. Se da cuenta que sí, ahora o se divorcia o lo permite. Así pasó ahora. Pero no medimos, por ejemplo, lo Así que tú pasó, dices. Como que el símil no tiene nada que ver. Pero Pues ahí bueno. va. Pero la verdad es que no nos preparamos por una razón. Antes esperábamos a ver cuál iba a ser la reacción de Estados Unidos, antes de cargarte. Y hoy sabemos que Estados Unidos O sea, un aliado no tienes, no es un ¿no? aliado. O sea, Pero además, Claro. Luego ese también nos es dio un una leyenda bombazo. que va por el petróleo, no es cierto. Estados Pues Unidos claro que no. es el primer productor del mundo. Más lo que tiene Más las reservas que tienen más Y Venezuela ya casi no tiene petróleo, ¿eh? está Ya se en lo el lugar acabaron. 13º. Ya se lo acabaron. Ya se lo Pues sí, acabaron. y mal Entonces, administrado. ¿no? Sí, y todavía te dice que va para 200. Es que son hay muchos mitos en todo. muchos mitos, ¿no? Y bueno, a mí sí me dio miedo porque si nos declara la guerra con esa espada, está cañón, el ¿eh? problema aquí también es el populismo, ¿no? Con el que se maneja Maduro. Porque a fin de cuentas, lo que decía hace un rato el licenciado Gerardo, no es ya la misma ideología que tenía Hugo Chávez. Ya trae otras ondas, todavía más revueltas. Pero que armar al pueblo, pero pero le que, funciona. con que le está Le funciona. funcionando Ese par de con la rufianes mitad, armaron ¿no? al de su pueblo, pueblo, va. tienen brigadas en el pueblo, armadas, eran 200,000, dice que ahora ya son 500,000 gentes, a las que les dan capacitación militar y armas de fuego y cartuchos, para defender la revolución bolivariana, ¿no? O sea, es un esquizofrénico el tipo. Y aguas porque al rato nos van a decir, no se los dijimos, ustedes estaban hablando de Venezuela. No, al rato los Y ahora ejemplos ustedes cunden. tienen a uno que es igualito a Claro, él. y con un ejemplo de eso, No. imagínate. ¿A quién te refieres? Los ingeniero? civiles, luego, ¿verdad? Estamos a tiempo. Bueno, puede llegar una mujer a la presidencia de la República. Bueno, en este país están dadas las ¿A condiciones. qué te refieres? De Venezuela. Cualquiera. Bueno, a mí nunca me ha gustado mucho el símil entre lo que ocurre en Venezuela y lo que pudiera ocurrir en México si llegara un personaje de cierta naturaleza. Creo, y hay que decirlo con nombre y apellido, si estamos pensando en Andrés Manuel López Obrador, pues esta persona ya gobernó el Distrito Federal y a mi juicio nunca dio muestras de un gobierno como el que se está dando en Venezuela. No Pero a mí me entiendo queda el la símil. inquietud que sí aprovechó para ocultar las cifras de lo que costó el segundo piso. De cualquier manera, creo que deja No, unos pues, saldos claro. positivos y Sí. a mi juicio no se puede comparar Sí, con no. Venezuela. Pero esa fue la parte primaria. El objetivo final es este. Yo creo que él, en el afán de acabar con la mafia del poder, sí es capaz de armar una estructura política, porque ya la tienen, ¿no? El grupo, los famosos Panchos Villas, Distrito Federal, grupos armados, beligerantes, Lo tiene cualquier partido. los Pero es que radicales de las manifestaciones, esos grupos que no han salido ahorita, ahí están agazapados y son financiados, Sí. solapados por la estructura cuando fue jefe de gobierno. Y Yo creo que todavía Ahí no están. hemos visto, no es lo mismo ser jefe del Distrito Federal que ya, que ser presidente de la República. ahí lo entiendo. O el sea, querer es una perpetuarse, dimensión, con el populismo puede hacer mucho. una dimensión, pero bueno, con que cada quien razone su voto es más que Claro, suficiente. claro. Pero es que el símil era, como estabas comentando, de armar a la población. Hablabas justamente de la posibilidad de una población armada y que defendiera Bueno, ideológicamente que un proyecto. que allá y eso lo veo muy, en muy distante a Venezuela México. se da. Acá no llegamos a eso, pero es otro tipo de estructura en México, ¿no? Aquí te aventamos molotov, destruyen edificios, se te meten, sacan de los edificios, te sacan, toman el control del edificio fulano. Es otro tipo de acción, pero por claro está solapada, financiada y protegida por la gente de López Obrador, de Morena, los grupos Pancho Villa, los Antorcha anarcos, campesina. Antorcha, Pantera. todos esos grupos, ¿no? Que han estado Que ahí. juegan ya ahora Ya con están los, jugando. los partidos, ¿eh? No van a tomar Sí, las pero armas, déjame pero comprar son el mejor grupos de postor. choque que ahí están, ¿no? Para lo que se ofrezca. Yo creo más fuerte la base institucional en México que en Venezuela, obviamente. Siento Sí, contrapesos, sí, sí. siento que hay Lo que diversas yo vi expresiones. por el lado de la procuración de primer nivel, con el maestro Batis, extraordinario. Lo que sí tenemos que dejar Con Hugo bien López. claro es, no son lo mismo. No, Como está Venezuela actualmente, yo conocí Venezuela en una época y era un país hermoso. Entonces sí puedo yo decir cómo era antes y cómo es hoy. Hoy, la verdad, no es Venezuela. Este es un país que está totalmente descontrolado, Colapsado. el pueblo bueno, el colapsado, pueblo malo, los sí. buenos, los malos. pero tampoco desecho
que si en México no hacemos las correcciones que se tienen que hacer, también, no solamente en el supuesto que llegara López Obrador, no veo cómo vamos a hacerle para alcanzar al México que queremos todos que haya. Entonces, sí es definitorio. Bueno, también hay que ver la situación que vive el país, los millones de mexicanos que están en pobreza. Aquí se les dio el escalón de pobreza extrema, ¿no? Hasta miseria, ¿no? Ese es un caldo de cultivo justamente para iniciar este tipo de situaciones sociales, porque prende muy rápido la chispa. Claro, hay gente que no le interesa Toca las fibras más sensibles claro, de la más que población. simple y sencillamente cambiar el establishment, ¿no? Pero ¿cómo vamos a cambiar el establishment si mira las declaraciones de Rosario Robles? Obligados a oxigenar la política, Rosario Robles. Se empiecen a oxigenar a ella, Ya. ¿no? Está enamorada, Sí. ingeniero. Ya pasó enamorada. su tiempo. ya. Hay que No, pero oxigenarla. digo, o el que hecho no hable. significa que No, hoy las declaraciones tienen que ser muy, muy certeras. Sí, cierto, Se cierto. pueden que llenan interpretar un juego mal. así, claro. Ya entra uno a juegos Es que muy hoy, todos nefastos. los días, todos los funcionarios hacen declaraciones. Y mal. Todos, y mal. Y mal. Les Porque entra el caen mal de la justamente, declaratitis claro, que a claro, fin de cuentas claro. genera conflicto, ¿no? Es un grave problema que queja al país. Y bueno, y ahí los extremos. Hay quien se la pasa aclarando y quienes se agazapan. Yo escuchaba el jueves, ¿Y qué escuchaba? Pero nos lo dice en el No, próximo. lo dice. las campanas del corte. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión. Les recuerdo nuestro correo electrónico vistabueno.televisión@gmail.com. Regresamos.